Hola, ¿qué tal amigos del Alternativo? Vamos a continuar con los capítulos del Alternativo. El día de hoy vamos a hablar sobre izquierda-derecha, el origen de estas dos ideologías, por qué está en tanto conflicto el día de hoy, el neoliberalismo-capitalismo contra el comunismo-socialismo y cómo surgió esta segunda ideología social-política. Actualmente ya no existen. Empezaron a existir izquierda y derecha durante la Revolución Francesa, cuando en la Asamblea Legislativa se reunieron los burgueses y los nobles para discutir si la siguiente fase de su país, bueno, de su imperio, iba a ser la república. De la izquierda quedaron los revolucionarios y del lado derecho quedaban los nobles que querían conservar digamos, su poder económico, seguir con sus negocios. Y esta gente del lado izquierda exigía libertad, fraternidad y guillotinas de cierta manera. Del lado derecho estaban los aristócratas, la sangre azul que defendía la monarquía defendida por la ley, por la iglesia, por Dios, por la divinidad, por la iglesia. Si somos muy cínicos diríamos que unos querían mantener el poder mientras otros querían arrebatárselo, pero imaginemos que sus ideales eran genuinos, imaginemos que la realeza caía en una justa jerarquía mientras que la nueva burguesía luchaba por la igualdad. Ahora quedan muy pocas monarquías y son apenas una atracción turística, pero la disputa política sigue estando actualmente en todo el mundo. Un estudio internacional para el cual se hizo una gráfica y un cuestionario a muchas personas demostró que 8 de cada 10 personas se identifican en esta orientación entre izquierda y derecha. Otros países son más conservadores que otros y otros son más progresistas, pero en todos la gráfica tomaba esta forma, donde la mayoría de la población se encontraba un poco más neutral y solo un par de radicales eran quienes manejaban los medios de comunicación de cierta manera para afectar a la gente. Pero de cierta manera la mayoría siempre va a existir aquí. Entre la URSS, digamos, y la época de Ronald Reagan fue la mayor, digamos, disputa de la Guerra Fría que hubo por la crisis de los misiles con John F. Kennedy después. Entonces actualmente esto se ha transgiversado a una lucha de ideologías morales como serían entre los pro vida y los abortistas, los feminazis contra los machos, digamos. Y esto, ya que no nos quedan maneras de dividirnos, nosotros como tribu, digamos, nosotros somos un país, una nación, que de cierta manera siempre tiene un pensamiento entre competir o colaborar. Eso se vio muy reflejado al momento de que los españoles nos invadieron de cierta manera y nosotros decidimos si colaborar con ellos o competir contra ellos, o sea, crear una guerra contra ellos. Y al inicio decidimos colaborar porque por nuestro poco conocimiento nuestros antepasados decidieron que estas personas eran seres divinas y seres que que teníamos que rendirles tributo. Y en cambio estas personas, los españoles piratas, nos trajeron enfermedades. Combatimos al final de cuentas porque no nos quedaba de otra, pero el total de muertes no fue comparable al total de muertes por enfermedad como la viruela, que terminó con el 90% de los nativos de esa época. 20 millones de nativos murieron de viruela. Entonces, si nosotros hubiéramos, digamos, unido nuestros códigos genéticos y procreado juntos, habríamos podido conseguir a un nuevo ser humano que sea inmune a este tipo de enfermedades. Pero esto es entre competir y colaborar. El camino perfecto solo es difícil para los que escogen. Si quieres la verdad clara frente a ti, nunca estés a favor o en contra. El conflicto entre a favor y en contra es la verdadera enfermedad de la mente. Esto lo dijo un maestro sabio llamado Genghis Khan de Asia. No venimos a pelear, venimos a entender. Aquí no hay fachos ni zurdos, no somos chairos, no somos fifís. Entonces, ¿qué somos? Somos humanos, somos animales políticos según Aristóteles. Somos personas que necesitan discutir y llegar a acuerdos entre otras personas en esta sociedad. Pero antes que humano, antes que homínido, antes que mamífero, nosotros somos materia viva, materia orgánico.
orgánica. Tenemos un código genético que la única misión que tiene es nacer, crecer, reproducirse y morir. Se oye fácil, pero tiene su truco, porque todos los demás tienen la misma finalidad, las demás especies animales, y para eso se han creado tácticas, camuflajes, estrategias de supervivencia. Y nosotros como seres razonables, tenemos raciocinio, nos hacemos preguntas de qué hacer cuando tenemos hambre, qué hacer cuando tenemos sed, qué hacer cuando tenemos sueño. Y conforme a esas necesidades básicas, nos surgieron otras preguntas que no eran tan evidentes como estas, que eran fáciles de contestar, que era cómo, bueno, si tengo hambre como, si tengo sed bebo, si tengo sueño me duermo. Empezaron a surgir preguntas difíciles en nuestra moralidad. Digamos que antes, cuando apenas éramos seres nómadas o sedentarios, este nivel de sociedad era el comunismo prehistórico, que es el que mencionaba Hegel, perdón. Y él decía que a todos nos tocaba un rol en nuestra pequeña tribu y que necesitábamos repartir las riquezas de nuestras casas o cultivos entre toda la mayoría, pero que esto se empezó a hacer cada vez más frecuente y eso hizo que el poder llegara a manos de unos pocos. Y por el puro hecho de que nosotros estamos vivos nos conlleva a tres conflictos, que uno va a ser el conflicto entre naciones, el conflicto entre los miembros de tu tribu y el conflicto contigo mismo. El conflicto entre naciones no depende mucho de ti, depende mucho de la sociedad en general. Digamos, países contra países, estamos viendo el caso de Estados Unidos contra Irán. Déjenles muestro el mapa de nuevo. O sea, lo que les platicaba la vez pasada, de cómo esto está viéndose cada vez más claro, se puede contrastar más con las noticias que vemos a diario, cómo Estados Unidos está buscando los recursos de Venezuela, cómo Estados Unidos está intentando crear crisis en el estrecho de Omán para hacer que las economías emergentes como China o Europa tengan más problemas para comercializar y crecer económicamente, el petróleo, que ha sido un problema desde que se descubrió en la época de Rockefeller. Todo eso ha generado conflictos en nuestra sociedad que no podemos controlar nosotros como individuos, pero también tenemos conflictos con la tribu, que es con nuestra familia, digamos, y conflictos con nosotros mismos. Les voy a platicar sobre una historia ahora sobre el conflicto entre colaborar y competir, que les decía que se dio cuenta el antiguo imperio bizantino, que quedó a cargo la corona en la familia Habsburgo. Entonces ellos, como eran sangres puras, digamos sangre azul, noble, solo podían tener hijos entre ellos para mantener el linaje de la pureza, ¿no? Y es por eso que empezaron a tener hijos que se empezaban a tener como acentuaciones genéticas muy acentuadas, que hacían que se vean feos o que tuvieran enfermedades crónicas o enfermedades en la piel. Y hubo el último el último rey de este gran imperio, le decían el hechizado. El historiador Will Durant lo describe como corto, cojo, epiléptico, senil y completamente calvo antes de los 35. Siempre a borde de la muerte, pero sorprendió a la cristiandad sobreviviendo varias veces. Entonces, tuvo a su cargo el imperio español, pero murió muy joven, sin dejar herederos, lo que ocasionó la brutal guerra de sucesión española, que acabó con el imperio y con su línea genética. Moraleja: tener hijos entre familia está muy mal, entonces tengan cuidado con eso. Piénsenlo así: si una tribu es vulnerable a una enfermedad, como lo que les explicaba, y no tienes variaciones genéticas, cuando esta enfermedad ataque nos va a matar a todos como epidemia, lo cual pasó aquí en América. Entonces, otra vez, colaborar o competir contra los extranjeros invasores. Ellos tienen inteligencia y metodologías nuevas que nosotros no. Ellos saben cosas que nosotros no y podemos aprender de ellos. Su código genético es distinto, entonces podemos tener hijos normales y juntos podemos lograr muchas más cosas que como las dos aisladas. Pero también hay muchos riesgos, porque pueden ser violentos o lo que les comentaba, que estas enfermedades para las que no tenemos defensas puede convertirse en una epidemia y acabar con toda nuestra raza. Y eso les platicaba
que es más evidente cuando los europeos llegaron a toda América a invadir y habían matado a millones y millones de personas, no ellos matándolos, sino por sus enfermedades. Entonces, otra vez estamos en una disputa entre pensamientos de izquierda y derecha sobre competir o colaborar. Hay un dicho que dice que, bueno, no es un dicho, sino es una información que dice que por pura selección natural sobrevivirán aquellos organismos que están más interesados en dar su vida para hacer que su familia permanezca, así como lo que les había comentado en capítulos anteriores de por qué la Unión Soviética ganó la Segunda Guerra Mundial, porque sabían en nombre de qué iban a dar su vida. Pero en poblaciones pequeñas donde las interacciones siempre son con la misma gente, los humanos desarrollamos parentescos con comparación. Empezamos a ver a nuestros vecinos como gente de nuestra misma tribu, como una localidad, un vecindario. Entonces también empezamos a hacer un poco más grande nuestra socialización local, que intentamos fortalecer, pero esto siempre lleva a un grado de corrupción, como lo hemos visto actualmente en México. Y si estás de acuerdo en que unos tengan más que otros, te darás cuenta que las jerarquías sociales son justas y cualquier otra persona que no esté de acuerdo con esto debe ser detenida y no debe manifestarse. Si los miembros de tu tribu son muchos, tu tolerancia para la desigualdad será baja, pero si crees que en el fondo todos somos iguales, pensarás que las jerarquías sociales son injustas, artificiales, porque tú ves en cada miembro de tu tribu un valor intrínseco, más importante que cualquier cargo o título. ¿Competir o colaborar? Esa es la gran pregunta que hemos tenido entre estos últimos años en los que hemos estado como la raza humana. ¿Somos seres en un mundo malvado o somos seres crueles que deben ser contenidas con leyes y legislaciones? Vamos a ver a varios pensadores como el chino James Mensing, que creía que el hombre es bueno por naturaleza, que en nuestro corazón está la compasión, la vergüenza, la modestia y el poder de decidir entre el bien y el mal, pero deben ser cultivadas. Del otro lado del mundo, pero muy cerca en el pensamiento, teníamos a Rousseau, quien decía que la naturaleza humana es compasiva, pero somos corrompidos por la sociedad. Somos nobles al nacer y generosos también, pero la jerarquía provoca orgullo y desigualdad. Y sí, Rousseau era un pensador medio hippie, pero su filosofía generó las grandes revoluciones del siglo XIX y convirtió las monarquías religiosas en repúblicas democráticas que pudieron haber ayudado a mucha gente a sacarla de la pobreza. Otro pensador como John Locke decía que nacíamos con mente en blanco y que el comportamiento nace de al analizar nuestro ambiente y ver nuestras percepciones. O sea, que la gente nace toda igual, pero con el tiempo te decides si te haces bueno o malo, si eres libre o no eres libre. Casi en el centro, Karl Marx, que era un materialista, decía que el ser humano no tiene una naturaleza como tal, que son los mecanismos de interacción a los que estamos sujetos los que nos obligan a ser altruista o egoísta. Pero mira qué implicaciones tan peligrosas tenía este Karl Marx, porque eso podría haber creado un obrero perfecto. Por otro lado tenemos a Hobbes, quien vio los horrores de la guerra inglesa y concluyó que el estado natural del ser humano es una guerra de todos contra todos. Antes de la civilización vivíamos en constante miedo y peligro. La vida era peligrosa, era pobre, era fea, brutal y corta, pero Hobbes decía que el ser humano se dio su libertad de asesinar a cambio de una autoridad que lo protegiera de ser asesinado, y solo un autoritario leviatán podría detener esto. Para Hobbes, la naturaleza humana está podrida y por eso mismo también la sociedad. Estas opiniones son interesantes en la balanza de tu pensamiento, digamos, con esperanza o desesperanza. Pero, ¿qué dice la ciencia? ¿El ser humano nació para competir o para colaborar? Entonces, otra vez la selección natural nos dijo que teníamos que averiguarlo por nosotros mismos. Hagamos un juego. Tú y yo somos atrapados por la policía y nos meten a la cárcel. Y nos van a interrogar, nos preguntan si queremos confesar o quedarnos callados.
Si los dos confesamos, cada quien tendrá una pena de 5 años en prisión, pero si ambos nos quedamos callados, ambos saldremos libres. Ah, pero si tú confiesas y yo me quedo callado, yo me voy a ir 10 años a la cárcel. Y si yo confieso, pero tú te quedas callado, tú te vas a ir 10 años a la cárcel. ¿Qué hacer? ¿Competir o colaborar? Si somos absolutamente racionales, nos daremos cuenta que la mejor estrategia es competir. En ambos casos, confesar es la opción con la mayor recompensa y el menor castigo. Pero qué paradoja. Si ambos somos racionales, los dos nos vamos a ir a la cárcel. Pero si somos irracionales, podremos salir si guardamos silencio. La naturaleza favorece a las especies con mayores técnicas de supervivencia, y es por eso que nosotros, gracias a nuestro cerebro, a nuestro poder de razonar, hemos sido el que está hasta arriba de la cadena alimenticia. Hicieron un concurso del dilema del prisionero, y el ganador fue el algoritmo de Anatol Rapoport, un biólogo y matemático que programó a su prisionero con la estrategia de ojo por ojo. Su algoritmo empezaba colaborando. Si el otro colaboraba, el prisionero colaboraba. Si tú me traicionabas, a él lo traicionabas, él te traicionaba también. Es un poco confuso, perdónenme, déjenme explicar. O sea, si tú traicionabas a este men, él te traicionaba. Entonces, este experimento se hizo a muchas personas para medir qué glándula del cerebro liberaba ese placer que significaba la venganza o la colaboración. Entonces, en nuestro cerebro existen dos motivaciones fundamentales, colaboración y venganza, y las dos estimulan el cerebro. En el departamento de neurología de la Universidad de Emory, escanearon el cerebro de dos personas mientras que jugaban al dilema del prisionero. Cuando ambos dos cooperaban, el sistema de recompensa de dopamina se activaba. Se sentía muy bien, pero cuando uno cooperaba y el otro no cooperaba, este sistema se sentía de manera negativa, se sentía mal. Ah, pero cuando tú tomabas venganza de esta situación, esta zona del cerebro se activaba. Esta es la misma área que se estimula por la dopamina cuando tomamos nicotina. Bueno, cuando fumamos nicotina, tomamos cafeína. Y también cuando tomamos la dulce venganza. Cooperar con los que cooperan se siente bien, pero castigar a los que nos traicionan se siente todavía mejor. Y para que veas que la evolución es un trabajo mal hecho, esta estrategia no es perfecta. Porque una sola traición con la de ojo por ojo podría llevar a una cadena interminable en donde todos pierden y nadie gana. Estas son las 3 preguntas que la selección natural no pudo contestar. 3 conflictos que debemos contestar nosotros solos. ¿Y de qué depende nuestra decisión? Idealmente, la razón, pero esta está muy difícil de alcanzar comparada a todas las fuerzas y tendencias que actúan dentro y fuera de nosotros. Pero ¿de dónde vienen estas fuerzas y tendencias? Aquí hay muchas culpables, pero los principales son 3: nuestros padres y el tiempo. Nuestros padres porque son quienes nos dieron la mitad nuestro cerebro. En el 2010, la Universidad de Londres hizo una encuesta en el que analizó a 92 estudiantes y descubrió que podía predecir sus orientaciones políticas solo por la forma de su cerebro. Los que se consideraban a sí mismos de derecha tenían más grande una parte del cerebro que está relacionada con la agresión, el miedo, la ansiedad y la detección de amenazas. Los que se consideraban de izquierda tenían más grande una parte de aquí del cerebro que se encargaba de regular el cerebro de manera cognitiva, la toma de decisiones, la empatía y otras características. Y tiene sentido, porque tus padres no solo te dieron tu cerebro, sino que también te educaron. Y seguramente tomaron una de dos técnicas, el miedo o la culpa. Según el libro La personalidad autoritaria, de Teodoro Adorno, los niños educados a través del miedo, o sea, golpes, gritos o amenazas, crecían con un mayor respeto por las jerarquías del poder, pero también aprendían a ver el mundo como un lugar muy peligroso y cruel, a los humanos como rivales y la naturaleza como fallida. En cambio, los niños que eran educados a través de la culpa, mira, por burro ya hiciste llorar a tu mamá, algo así, ellos crecían para ser más empáticos, para tener más disposición a colaborar, y también crecían con mayor autoestima. Tal vez por eso, en contraste, veían
a la naturaleza más noble, más vital para nosotros. Pero el tiempo es un factor que nos afecta a nosotros, lo que no arregla lo echa a perder. Porque dice que si no eres liberal a los 20, no tienes corazón. Si no eres conservador a los 30, no tienes cerebro, no tienes raciocinio. Es un solo dicho, pero guarda un poco de verdad. Porque cuando eres joven, la mayoría del tiempo y tus interacciones son con tu familia. Entonces, como ya vimos, es más probable que ellos colaboren contigo porque está en su código genético. Así que los primeros años de vida, para ti la humanidad será más amable, pero luego creces y al dejar tu hogar te empiezas a enfrentar con otras personas que no están de acuerdo contigo y no tienen incentivos para colaborar contigo y tienen más razones para traicionarte. Y varios años de mala suerte pueden hacerte perder la fe en la humanidad. Cuando eres joven, vives desde la esperanza. Cuando eres mayor, vives desde la experiencia. Pero además nuestro cerebro cambia, porque nuestro cerebro termina de crecer hasta los 25 años. Y en el cerebro representa la información que no está en el medio ambiente, como es el lenguaje. Este pedazo mágico de carne es muy interesante y es lo que ha hecho que nos demos cuenta de que la Tierra da vueltas sobre el espacio-tiempo. Y les mencionaba que se termina de formar hasta los 25 años y para que veas que la evolución es un trabajo lento pero bien hecho, la amígdala es una parte que se encarga de las reacciones inmediatas del cerebro y cuando llegamos a la pubertad, a los 18 años, antes de poder desarrollar la precorteza cerebral, esta pequeña parte del cerebro se vuelve loca y esto es lo que nos hace ser tan revoltosos y tan adolescentes, digamos. Y es por eso que la gente, los ejércitos ofrecen que se unan al servicio militar o que se unan al ejército a estos jóvenes que tienen la amígdala muy loca y hace que tomen decisiones arriesgadas. Y también del lado de los cárteles aquí en México, que es cuando vemos que los chavitos son quienes agarran primero para ser los sicarios, o en el Medio Oriente como los terroristas, los talibanes, o los yihadistas que les enseñan a ser extremistas y desde pequeños ser crueles con los demás. Debemos permanecer borrachos de información para que la realidad no pueda destruirnos, dijo algún autor aquella vez. Entonces, necesitamos tomar riesgos cuando somos jóvenes y tomar decisiones arriesgadas y después, a los 30, cuidar nuestros impulsos y ser un poco más razonables a la hora de tomar decisiones. Esta confusión nos hace libres. Es un efecto secundario del ser humano. Y esta línea bicolor no alcanza a contener el maremoto de impulsos y emociones que nos llenan en nuestro corazón y sentimos día a día a la hora de despertar y a la hora de dormir. Y esto es lo que ha creado mucho conflicto entre la derecha y la izquierda. La derecha cree que este es el mejor mundo posible y tenemos que defenderlos. La izquierda piensa que el mundo era bueno, pero lo arruinamos con tanta explotación de recursos. Uno cree que el espíritu humano puede crecer y evolucionar, mientras que el otro cree que el ser humano es una criatura fallida y tiene que ser controlada. Pero adivina qué, las dos partes estamos aquí. Ambas son la mayoría de la población en el planeta. Y esto responde a la realidad que observa. Y de vez en cuando coincidimos con la oferta política que nos llegan de un lado o del otro. Somos criaturas complejas, pero porque 8 de cada 10 personas en todo el mundo se pinta el alma de un color. ¿Por qué definirse como de izquierda o derecha? Porque así somos los humanos. Y es por eso que vemos que en China hay una jerarquía de economía liberal muy rígida, o sea, es el Partido Popular Chino comunista. En Estados Unidos ahora vemos que hay una mezcla de nacionalismo. En México vemos que López Obrador es izquierda en lo económico, pero de derecha en lo social, y en Canadá vemos que es un progre neoliberal. Pero hace 70,000 años esto no era así. Hace 70,000 años un volcán gigante del tamaño del Everest hizo una erupción y hizo que solo 3,000 seres humanos quedáramos vivos e hizo que tuviéramos que elegir entre competir o colaborar. ¿Qué hubieran sentido esas personas idénticas a nosotros pero a borde de la extinción? La naturaleza seleccionó a los 3,000 humanos más aptos para ser los que llevaran la raza humana a la sucesión. Bueno, al futuro. Así era la vida, nacías en un grupo social reducido
con tus familias hasta que vivías una muerte prematura, como en la prehistoria. Pero la vida era corta y sucia en esa época. Tal vez no era tan feliz, pero era satisfactoria. Por, por ejemplo, esa gente de la antigüedad, de la época de los vikingos, en el 800 después de nuestra era, en el que su mayor meta era ir al Valhalla, morir peleando, para que las valquirias escogieran a los mejores luchadores y se los llevaran al Valhalla y poder sentarse a cenar con sus dioses. Entonces, actualmente esa motivación ya no nos importa. Esa autodeterminación ya no existe. Lo único que buscamos es ser bueno en lo que nos gusta, vivir vidas auténticas y vivir al día. Esa es nuestra óptica conceptual del vivir. Antes, es algo muy interesante lo que pasaba en la época antes de las 13 colonias, cuando los ingleses invadieron Estados Unidos. Muchos de ellos que llegaban decidían irse a las tribus indias a vivir, pero ningún indio decidía irse con los ingleses a vivir. ¿Por qué será? Porque la vida en la naturaleza, cuando todo es muy precario y la pobreza es igual para todos, te hace darte cuenta de lo rico que eres cuando volteas a tu alrededor y puedes ver a tu familia o a tu tribu luchando de una manera primitiva para poder conservar la estabilidad y poder depender de cada quien por parte de la sociedad. Pero 6000 años de evolución nos dejaron aquí en la posmodernidad. Un estadio del 2002 de los desórdenes afectivos concluyó que las fuerzas económicas de la sociedad moderna han manufacturado un medio ambiente que maximiza el consumo a cambio del malestar a largo plazo de los individuos. O sea, preferimos vivir nosotros nuestra vida que arriesgarla para el bienestar de nuestras futuras generaciones. Y es un ejemplo claro el que vemos con el petróleo, de la clara competencia que hubo en Estados Unidos con las infraestructuras y las industrias que hicieron a grandes empresarios como fue Carnegie, Vanderbilt, Rockefeller y JP Morgan. Todo comenzó con Vanderbilt, quien tenía muchos trenes, tenía muchas vías férreas y tenía, digamos, el monopolio de vías férreas. Entonces, para llegar a Nueva York había un puente muy importante, el cual había decidido poner a cargo a su hijo para negociar el costo de otros trenes para pasar por ahí. Entonces, a la hora de darse cuenta que Vanderbilt estaba débil, intentaron pues salirse con la suya y chantajear a su hijo de cierta manera, el cual se vio muy débil porque digamos que el hijo mayor de Vanderbilt, quien era el verdadero heredero de este prestigioso emporio, murió en la guerra de recesión en Estados Unidos entre los yanquis y los conservadores, entre los confederados. Entonces se quedó a cargo su hijo menor porque este men ya se quería pues jubilar, pero como insultaron de cierta manera a la familia Vanderbilt, decidió declararles la guerra y es por eso que hizo quebrarlos y se hizo del monopolio total de las ferrocarrileras. Pero como era mucha la producción que necesitaba hacer, bueno, necesitaba llenar sus ferrocarriles todo el tiempo, ¿no? Sus trenes los necesitaba llenar, sus vagones, pero no había con qué llenar tantas cosas. Entonces, un joven llamado Rockefeller, que había creado un pequeño negocio de vender desde pequeño paletas y dulces, decidió que era tiempo de crear una nueva energía, de innovar, ya que en Cleveland, en donde él estaba, había un líquido negro, el cual era el crudo de petróleo, el cual se dio cuenta que iba a ser beneficioso para la sociedad. Después, con un grupo de científicos, se dio cuenta Rockefeller que el queroseno, si se calentaba, iba a servir como queroseno, más bien se transformaba en queroseno, el cual era fundamental para las lámparas que se utilizaban en las minas, porque antes también se trabajaba mucho la explotación de las minas para conseguir recursos para la producción de los capitales o de las monedas, o del valor neto de un imperio, digamos, en esa época. Entonces, Rockefeller ayudó a Vanderbilt para poder hacer grande un emporio del petróleo. Entonces Rockefeller se empezó a hacer rico y después
peleó con Vanderbilt y se peleó con Vanderbilt porque ya quería Rockefeller hacer su propio business, ¿no? Sus propios negocios. Entonces Vanderbilt se falleció y dejó a cargo a otro buen magnate de esa época, que era Carnegie. Carnegie se empezó a hacer rico gracias a que se dio cuenta con experimentos de que si calentabas y apachurrabas el acero, bueno, el metal se empezaba a hacer todavía más resistente y se convertía en acero. Acero que iba a servir para construir las grandes ciudades y las grandes fábricas y las grandes infraestructuras para hacer más grande a esta nación que era en ese entonces Estados Unidos. Después de un tiempo llega JP Morgan, padre, digamos. Llega la banca Morgan, que venía de Inglaterra, que era, digamos, de los influyentes de los Rothschild, que eran quienes dominaban la banca inglesa y el flujo de dinero también en el Banco Central de los Estados Unidos. Y se dio cuenta que era hora de que él fuese que no siguiera los pasos de su padre, sino que él hiciera su propio camino, pero con ayuda de los recursos que tenía su padre en Inglaterra, en todo el mercado europeo, de inmobiliario, de comprar empresas a punto de quebrar, las juntaba, las fusionaba y las sacaba otra vez a la venta e intentaba reducir la competencia comprando todas las microempresas y haciendo solo una. Entonces eso se dedicaba más que nada JP Morgan. Después quería ser el hombre más rico de Estados Unidos, pero se dio cuenta que no iba a poder. Entonces se juntó porque Rockefeller era muy poderoso. Era 7 veces más rico que Carnegie, pero era el más rico de Estados Unidos. En cambio JP Morgan pudo haber sido de los más ricos, pero en Inglaterra, y se vino a competir aquí a Estados Unidos. Entonces Carnegie ambicionaba ser el número 1, el hombre más rico con la fortuna más grande de todos los Estados Unidos, y es por eso que decidió venderle su empresa al precio que él quisiera a JP Morgan. Creo que al final terminaron siendo 420 mil millones de dólares de esa época, que actualmente deben ser como 20 billones de pesos o algo así, o si no es que más. Entonces, eso es lo que hizo la competencia, hacer que nuestra mente no pudiese evolucionar al mismo tiempo del dominio de estas nuevas tecnologías. Entonces somos una persona competitiva y desigual, somos personas solitarias, cada vez más solitarias, cada vez necesitamos más cosas para vivir cómodamente. Solo miren su celular, tenemos Uber Eats y aplicaciones que nos ahorran horas y horas de trabajo que antes nos costaba hacer. Pero nuestra primitiva necesidad de existir sigue ahí y la vemos cada día, que la realidad nos recuerda a este diminuto sentimiento que somos en el universo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis bombardearon Londres con la esperanza de romper el espíritu de la población, pero ocurrió todo lo contrario. Entre los bombarderos y los psiquiatras ya no eran tan frecuentes. Los que tenían problemas mentales se empezaban a sentir en como una sola célula en el cual su ayuda sí importaba, y se convirtieron en médicos. En estos refugios los ingleses se dieron cuenta que había una gran hermandad que los unía. La solidaridad que nació de los bombarderos no bastó con la guerra. Churchill quería programas de austeridad y hacer al imperio inglés otra vez, pero Gandhi de cierta manera lo evitó y se mantuvo al Partido Obrero, que evitó que los intereses privados fuesen más grandes y empezaron a invertir en salud o en educación. Y esto terminó hasta que los veteranos de la época fallecieron y comenzó de nuevo esta época neoliberal bancaria, en donde hubo más inestabilidad social, donde hubo más conflicto con otras naciones, y los desastres nos recuerdan brevemente a la humanidad. Durante la guerra en Bosnia, uno de los refugiados escribió que morían de miedo, pero eran una familia, estaban unidos, reían y lloraban, y eso les valía más que cualquier día de su vida. No les importaban los presidentes ni los generales que estuvieran a cargo. Su único héroe era su familia. Pero estamos actualmente en la vida moderna y en muchos muros de Sarajevo aparecían grafitis
que decían, todo estaba mejor cuando todo estaba peor. Y esta es una frase interesante porque puede ser que sea verdad. Hace unos años, el 19 de septiembre del 2017, un terremoto golpeó el centro de México. Edificios cayeron, personas murieron y una vez más, entre las ruinas, descubrimos que éramos pertenecientes a una tribu, que éramos una comunidad que se encontraba en el dolor. Estuvimos ahí ayudando con cadenas humanas, con completos extraños nos ayudábamos, pasándonos botellas, intentando ayudar, nos sentíamos parte de un organismo más grande que trabajaba en armonía, pero esta armonía duró poco por la corrupción. Una semana más tarde, cuando regresamos a nuestras solitarias oficinas, una persona publicó que era la única que se sentía así. Después del temblor, cuando todos nos ayudábamos, sentía que esto ayudaba, que todos teníamos una razón de ser. Ahora que esta persona se encontraba de vuelta y vio que se dedicaba a diseñar una lata de atún, se dio cuenta que su vida estaba desperdiciada. Y la hermandad duró muy poco, porque como decía, la corrupción ayudó para patrocinar partidos políticos según con esta ayuda entregada de recursos a los pobres o a los afectados por el sismo. Es el caso del gobernador de Morelos, quien se robó un montón de recursos para ponerlos en bolsas y entregarlos a la gente para que votaran por él, porque el año siguiente habían elecciones, porque el poder opera con reglas distintas y a veces contrarias a la humanidad. Nunca vimos el destino de las donaciones para la reconstrucción de toda la ciudad, pero sí vimos a miles de lonas que decían, vota por este partido, vota por el otro partido, ese partido es malo, ese partido no es tan malo. Pero cuidado, no confundas tribu con muchedumbre, porque una tribu es un grupo de gente a la cual ayudarías y por la cual darías la vida. Ya lo había explicado, cualquier tipo de gente que no nos ayude, que nos incentive a actuar de esta manera, de manera desinteresada, no es de la tribu, es muchedumbre, es la mayoría política que solo está creada para afectar a la demás, como una plaga. La tribu está basada en el amor, la muchedumbre está basada en el miedo, en el odio, y cuando ésta se queda sin enemigos, o se desmorona, o busca enemigos en su interior, eso es lo que pasa, busca enemigos en su interior ahora que no tenemos con quién conflictuar. Estamos peleando entre chairos y fifís, declaradas por órdenes de otro país. Cuesta trabajo creer que esta triste república es una tribu, solo míranos a nuestra sociedad, que más parece estar en una guerra civil cultural entre sí misma. Hablan de tanto desprecio entre nosotros mismos que pareciera que estamos en tiempos de guerra. Y tenemos a cargo de nuestras naciones decisiones de gente con mucho poder que solo busca el beneficio de muy pocos, de los oligarcas, con campañas que dicen no me ames, pero ódialos a ellos, a nosotros, a los de la izquierda, digamos. Pero estas dos tendencias entre competir y colaborar existen dentro de mayor o menor medida dentro de nuestro cerebro, pero no son malas, solo nos ayudan a tomar decisiones. Y esto nos ayuda a tomar también decisiones que de cierta manera influyen entre ser de izquierda o derecha por nuestras preferencias políticas o sociales. Entonces, no se preocupen amigos, tenemos un poco de todo esto dentro de nosotros y pues así es esto. Yo confío en la humanidad y que tengan un buen día.